del rato. Bueno, yo lo primero que iba a hablar era lo que has comentado tú antes, porque además es algo que es, la primera página es como muy sangrante. Además se nota que hay un momento en que al principio, claro, te canta muchísimo porque la primera página está llena de faltas de ortografía, pero claro, es tremendamente exagerado. O sea, hay un momento que dices, vale, esto está impostado, porque son Sí, faltas muy brutales. sí, y hay que tener en cuenta que no solamente está impostado, sino que tienes el salto de la traducción, que también ha tenido que hacer una adaptación de Sí, ese lenguaje, por así decirlo, de una persona que no tiene educación. Entonces yo creo que nosotros en castellano tenemos un nivel más todavía, ¿no? Entonces, ese nivel hace que pueda sonar más impostado todavía. Pero bueno, es cierto que los primeros párrafos tienes incluso la duda de decir, oye, esto no ha pasado por corrección, ¿qué está ocurriendo aquí? no, mira, o sea, la verdad es que al principio sí lo notas muy, muy exagerado. También entiendes que tiene que ver algo con la historia. Pues yo según lo empecé a leer dije, vale, esto ha pasado por esto ha tenido que tener algún filtro. No puede ser así. Entiendes que, Efectivamente. que tiene que ver algo con la historia. Entonces, claro, según empiezas un poco a ver de qué va toda la historia, empiezas a comprender por qué va así. Porque, claro, está utilizándote el modo de escribir también para escribirte mentalmente a Charlie. Aparte de lo que él va contando, tú según le vas viendo escribir y cómo está utilizando la escritura, las frases, las palabras, cómo hila las ideas, te vas dando cuenta de cómo su cabeza va subiendo su cociente intelectual y lo va aprovechando. Pero bueno, en principio la historia es un poco la vida de Charlie Gordon, que es una persona de 37 años que tiene, no sabría si decir un retraso mental o una deficiencia mental. Lo que tiene es, como diríamos coloquialmente, tiene muy pocas luces. Es una persona que tiene Sí. un cociente intelectual muy bajo. Mm. No sabe casi escribir, habla raro, tiene algún problema motriz. De Es- hecho, de hecho es un producto muy de su época este relato, porque utilizan el cociente intelectual para definir el nivel mental de una persona, que es algo que a día de hoy está superado. O sea, hay muchos más factores, no es solamente un único factor, tienes un conjunto de factores el cual te puede hacer ver cuál es la capacidad mental de una persona, la capacidad intelectual más bien, ¿no? Y de hecho en algún momento dado creo recordar que incluso utiliza la palabra retraso, que hoy en día pues, es una palabra que es un poco anatema, que no se utiliza porque se considera que es despectiva. Entonces hay que tener en cuenta que este relato es de los años 50, de mediados de los años 50 finales. sí, sí, y aún así en algún párrafo creo que dice que lo del cociente intelectual, que tampoco es una medida de lo listo o lo tonto que seas, es simplemente un parámetro que te ayuda a entender determinadas cosas, pero no te da la visión general. O sea que incluso para su tiempo, este hombre ya era llega un poco avanzado. Claro, es Hombre, psicólogo también. claro, este hombre había estudiado psicología, él estaba licenciado en psicología, con lo cual entiendo que esto lo manejaba bastante bien y de hecho durante los años 50, 60 y 70 la psicología avanzó muchísimo. Vale, no digo que el resto de décadas posteriores no avanzase también, ¿no? Pero se cambió mucho la percepción de lo que era una deficiencia mental, por así decirlo, a lo que se entiende ahora o lo que se entendía luego ya 10 años, 20 años después. Sí, y bueno, entonces el relato está dividido, como decía antes Ricardo, en como en informes diarios. A Charlie le han metido en una especie de estudio, porque Charlie sí que va a clase, debe ir a clases nocturnas, lo que se suele llamar clases nocturnas, porque él tiene la idea de que si aprende a escribir bien y aprende a hablar bien, mm, ese toque de inteligencia que él nota que le falta, que los demás tienen y él no, porque él sí es consciente un poco de que él no tiene el mismo nivel que el resto de la gente que le rodea. Entonces él piensa que yendo a clase, eso le va a suponer que le va a entrar de repente por inspiración esa inteligencia que le falta. Entonces en esa clase le promueven como para hacer una especie de experimento. Entonces, para empezar a él, o sea, el experimento es una cirugía, pero bueno, eso se lo dicen un poquito más adelante. Entonces a él lo que le dicen es, mira, te vamos a hacer varias pruebas y lo que sí que tienes que hacer es que queremos que lleves un diario. Todos los días escribe lo que te haya pasado, lo que se te pase por la cabeza.
lo que sientas, lo que pienses, lo que sea, pero todos los días nos tienes que escribir un poquito de qué ha sido ese día. De hecho, en este diario vamos a entender el experimento a través de las propias palabras de Charlie. Todo el relato está en primera persona por Charlie. En ningún momento vamos a ver otra voz que nos diga lo que está ocurriendo, sino todo lo que él está sintiendo, ¿no? Y de hecho, en esos primeros avances del experimento, bueno, aparte de que vamos a encontrar el primer elemento que nos va a enlazar con el título, y es que le enseñan un ratón al que ya le han hecho ese tipo de experimento, ese tipo de cirugía, que ese ratón se llama Algernon, que es capaz de resolver un laberinto. Y a él le dicen que tiene que intentar resolver ese laberinto, y de hecho la primera vez que lo intenta, pues él falla. Falla bastante miserablemente y él se siente mal. Pero sobre todo también tiene una serie de pruebas, pues quiero recordar que le hacen un test de Rorschach, le hacen entrevistas psicológicas, y todo esto lo estamos viendo siempre narrado por el propio Charlie. Vemos como en un primer momento, con esa capacidad intelectual que se supone que tiene inferior, él no entiende lo que está ocurriendo, no entiende a los científicos que le están haciendo ese experimento, no entiende para qué sirve nada de esto, pero bueno, como le han prometido que él va a ser más listo, él está dispuesto a colaborar. Sí, pero incluso no entiende ni lo que le están pidiendo de las pruebas, porque le empiezan a explicar cómo es el Rorschach y él no termina de entender lo que le tiene que decir al psicólogo. Dice, me pide que busque cuadros dentro de las manchas y está nubilado, no encuentro un cuadro dentro de las manchas. Es que son ¿No? manchas. Claro, es que no entiende que lo que tiene que decir es a lo que a él a lo que él le recuerda. Y tiene otro test que también le pasa lo mismo. Y efectivamente ponen con Algernon, que es el ratoncito de laboratorio, y le gana y él se siente mal, pero y esa prueba con Algernon la hace varias veces además. O sea, y Ujú. él ve y dice, bueno, es que es un ratón muy listo porque le han operado y tiene que ser muy listo por eso. Y claro, él se sigue sintiendo mal. Entonces, bueno, ya de ahí terminan las pruebas, le hacen la operación, que es una operación en la cabeza, no dan tampoco detalles porque es lo de menos. Y te dicen que es una operación, una cirugía que te va a subir la inteligencia y ya está, sin más. Y ya le cogen y le dicen, cuando ya se recupera un poco de eso, le dicen que nada, que tiene que empezar a trabajar otra vez, normalmente, que tiene que seguir haciendo sus diarios todos los días y que no le diga a nadie que le han operado, que están haciendo un experimento con él. Y De, tiene que seguir yendo a su clase. sí, sí. De hecho, aquí es como vamos a empezar a ver un poco la vida, el día a día de Charlie fuera del experimento, ¿no? Como él trabaja en esa fábrica de plásticos y cómo él está muy a gusto con sus amigos, con lo que él llama amigos, podríamos decirlo amigos entre comillas, porque le tratan bien y se ríen y están todo el rato con bromas, pero claro, tú que estás leyendo como espectador todo lo que le está ocurriendo, te das perfecta cuenta de que lo que están haciendo sus amigos es mofarse del tonto. O sea, de hecho, el principal trabajo que tiene Charlie dentro de la fábrica, uno de ellos es limpiar los baños. Y hacen bastantes bromas al respecto, ¿no? Entonces vas viendo cómo esa relación que tiene, la relación que tiene con su casera, que también que le trata como si fuera un niño, ¿no? Como que le quiere proteger y cuidar, la relación que tiene con su maestra, todo eso lo vamos a ir viendo en el diario de Charlie, pero a la vez vamos a ir viendo cómo ese diario empieza a evolucionar, empiezas a ver un cambio, y no solamente vas a ver el cambio en La lo que él, ortografía. en la ortografía, en la forma en la que él va escribiendo, sino también, claro, vas viendo cómo él se empieza a dar cuenta de cómo funciona el mundo que le rodea respecto a él, porque él está empezando a ser consciente de otras cosas. Yo creo que uno de los saltos que pega este relato es que correlaciona la inteligencia con la propia excepción, ¿no? Con que te des cuenta tú mismo de cómo te tratan los demás, de cómo eres tú y de que empieces a tener una serie de conexiones que te hacen, que en el fondo yo creo que lo que te hacen también es hablar un poco de ética, ¿no? De cómo debes tratar a las personas y cómo le tratan a él. Entonces a mí me parece que esa parte del relato te establece perfectamente cómo es su mundo, su día a día y cómo ese mundo va cambiando. Y de hecho esos cambios que tendrá pues van a tener consecuencias en la vida de Charlie. Sí, porque claro, lo que va teniendo es una expansión de conciencia, entre comillas, porque realmente eh, es capaz de, es capaz de procesar muchos más datos y mucha más información que lo que hacía antes, con lo cual su mundo se amplía muchísimo. De hecho, él empieza a notar que se mofan de él me parece que era cuando salen a un bar y está Sí. bailando con una chica y le están haciendo la zancadilla
todo el rato y se da cuenta de que se están riendo todos, pero él no. Y hay una que dice, es que este es un bromista. Y es el primer momento en el que verdaderamente se da cuenta de que se están riendo de él, no se están riendo con él. Entonces, de repente nota la vergüenza de que, hostia, se están riendo de mí. Sí. Pero porque soy tonto. Claro. Y de hecho, quiero recordar que no sé si es en esta situación o en un episodio anterior en ese mismo bar, le obligan a beber. O sea, le dicen, no, hombre, tienes que beber, no pasa nada. Le emborrachan y le dejan abandonado en medio de la calle. Que creo recordar que le llevan a su casa, no sé si se lo encuentra la policía y se lo lleva a su casa. La policía le lleva a su casa. Claro, sí. o sea, es que... Eso es antes de empezar a tener un poquito más de Claro, de entonces conciencia. eso es en un episodio anterior, con lo cual ya vas viendo que los amigos que él creía que tenía, pues no son tan amigos. En el fondo lo están utilizando como un mono de feria, por así decirlo. Sí. Y bueno, aquí ya yo creo que hace un punto de inflexión cuando a él le está explicando su profesora, la profesora que daba clase antes, le está explicando las reglas de puntuación, está hablando de las comas, y él no la entiende. Y luego llega por la noche, lee un libro, y de repente dice, ostras, si es que, joder, no me estaba enterando, pero si esto es así, y, o sea, empieza a saber que él, pues a mí me parece un gran cambio de que te tengan que enseñar a que tú, por tu cuenta, empieces a aprender. Me parece que es un cambio de mentalidad que, o sea, necesitas tener determinada inteligencia para llevarlo a cabo y determinada iniciativa. Entonces yo creo que es... Además lo muestra muy bien porque en 3 o 4 entradas del diario empiezas a ver cómo utiliza las comas, por ejemplo. Que la primera entrada cuando descubre las comas es una locura, está lleno de comas, no tiene ningún sentido, y en 2 o 3 entradas posteriores ya las utiliza bien, ¿no? Entonces creo que es parte de la fuerza de este relato, ¿no? El que a través de cómo está escrito te esté dando muchísima información de cómo está funcionando su mente, ¿no? Y me parece que es muy interesante. De hecho, llegará a un punto en que se vuelve bastante inteligente, bastante más inteligente que incluso sus compañeros de trabajo. Sí, no, si es que ahí ya es cuando empieza a ser por lo menos tan inteligente como sus compañeros de trabajo. Y hay un momento en el que él alinea las máquinas de una manera diferente y le dice el jefe que le ha ahorrado $10.000 al mes o una cosa así. Con lo cual ya empieza a ser un poquito más. Y es cuando todos sus compañeros se empiezan a dar cuenta de que ha cambiado y empiezan a tener el problema de que se dan cuenta de que él sabe cómo le trataban. Y de repente, ¿qué hacen? Negar la mayor y decir, pues no le queremos aquí. ¿Por qué? Porque molesta, pero realmente es porque ellos se sienten mal, porque han estado puteando y ahora dicen, ostras, ahora, ¿cómo le miro yo a este tío a la cara? Claro. De hecho, van a su jefe y le piden a su jefe que le despida, que no quieren a ese tío aquí, que no... Y cuando el tío, o sea, cuando Charlie ha demostrado en varias entradas anteriores del diario que es beneficioso para la fábrica, que le ha hecho ganar dinero a la fábrica, que está haciendo, como ya empieza a tener una inteligencia, empieza con una inteligencia incluso a la par que sus compañeros, pero ya creo que llega un momento en que te tienes bastante claro que su inteligencia ya está por encima, es un elemento muy valioso, pero la presión del grupo hace que vayan a su jefe y le pidan que le despidan, y él, al darse cuenta de eso, quiero recordar que renuncia directamente. Dice, Sí, él renuncia, si no me y queréis dice aquí, que se va, yo me voy. ahí os quedáis. Efectivamente. También en estos momentos te enseñan cómo él se está enamorando de la profesora, porque de repente empieza a entender todas las cosas que dice, todas las cosas que habla, la empieza a ver de una manera diferente. Ese cambio de percepción que está teniendo porque le está aumentando la inteligencia. Y claro, llega un momento en el que él empieza a ser también más listo que su profesora y empieza a notar que no tiene de cosas con las que hablar con ella. Que eso es otra cosa también. Sí. O sea, está pasando al punto contrario. Uh-huh. O sea, se está pasando ya de listo y el problema que tiene es que no es capaz de conectar con alguien que tiene menos inteligencia que él y empieza a volver a dejar de tener comunicación porque realmente no sabe comunicarse o no sabe bajarse a ese nivel para poder mantenerlo. Sí, está un poco en el punto en el que estaban sus compañeros cuando trataban con él. Lo que pasa que él tiene la empatía como para no despreciar a una persona que es menos inteligente que él. De hecho, en ese momento yo creo que él es cuando empieza a entender los experimentos que hacen con él, los test de Rorschach, las pruebas, empieza a empatizar con los... A empatizar no, más bien a interactuar con los científicos y llegará un momento incluso en que supera a los propios científicos que le están haciendo los experimentos. Pero en ese momento es cuando él efectivamente él empieza a estar más o menos a la altura de los científicos, que le empiezas a leer, que dice...
pues hombre, tal no es tanto. Es muy bueno en lo suyo, pero a nivel social es un poquito, no sé, y luego le sacas de su tema y ya no te puede decir tampoco nada. Y debería de por lo menos leer a no sé quién en chino o en alemán, porque, joder, si tienes que leer a alguien que te está contestando a tu tesis en otro idioma, deberías leerle en su idioma para no perderle. Sí, claro, porque de hecho en este momento él empieza a aprender idiomas. Él decide que si quiere amplificar su conocimiento tiene que leer libros en otros idiomas y empieza a aprender idiomas. La verdad es que es muy interesante porque todo esto, como digo, puede que esté resultando un poco pesado, pero todo esto te lo está transmitiendo a la vez a través de un diario que está escribiendo el protagonista con sus pensamientos internos. O sea, a mí me parece que es la potencia de este relato, de cómo está escrito realmente. Sí, sí, de cómo te transmite la historia, porque te la va transmitiendo según la vas leyendo. Y ya llega un momento en el que él es más listo que también los científicos que han hecho la operación. Y está un día en un restaurante y ve a un a un camarero, que se le cae una bandeja llena de platos. Y él identifica la cara que tiene el chaval, el camarero, con la que él tenía antes. O sea, él se ve reflejado cuando era menos inteligente, se ve reflejado en él y decide que, coño, si está teniendo un cerebro bastante más inteligente de lo normal, pues está triplicando su inteligencia, que por qué no va a poner ese cerebro al servicio de ese tipo de gente, ya que a él le ha dado la posibilidad de poder salir de lo que hacía y expandirse, porque no se, es cuando entra en la investigación ya sobre la cirugía que le habían hecho a él. Y acto seguido es cuando ya sabemos que Algernon tiene un decaimiento. Deja de comer, se pone irritable y deja de moverse. Que es cuando se empiezan a preocupar todos. Pues de, joder, si le está pasando al ratón, a ti a lo mejor te puede pasar también. Ujú. Sí, sí. De hecho, ese momento es un poco el punto de inflexión suyo, ¿no? Porque de repente Charlie se da cuenta de que puede tener una cuenta atrás, de que puede tener una fecha límite, ¿no? Y entonces es cuando empieza a investigar, pues, todo lo que puede sobre la experimentación. De hecho, cuando se da cuenta de que Algernon está teniendo ese decaimiento, que al final Algernon fallecerá, toda su investigación él lo llama el efecto Algernon-Gordon, ¿no? Está poniéndose a la par del ratón. Y de hecho, cuando el ratón muera, Charlie lo cogerá y se lo llevará a su casa y lo enterrará en el patio de atrás. ¿Vale? Y le dará una sepultura en un momento que es bastante emotivo, ¿no? En ese momento él ya ha puesto su destino junto con el del ratón, ya sabe lo que le va a ocurrir, con lo cual el tiempo corre y no tiene más remedio que intentar aprovechar todas las horas del día, ¿no? Y todo eso se refleja, la sensación de premura está en los diarios de Charlie. Sí, porque efectivamente él ya sabe que si al ratón le ha pasado, él tiene muchas posibilidades y de hecho él empieza a hacer investigaciones día y noche trabajando a todas horas y lo que descubre y que le manda a los doctores es que su decaimiento es inevitable. O sea, que, que con esa técnica no se puede realmente no se puede realmente ampliar la inteligencia, o por lo menos no se puede ampliar la inteligencia como realmente se querría, que es para que la tenga siempre. Lo que esa técnica lo que hace es que te sube la inteligencia muchísimo, pero igual que estás subiendo la luz mucho, vamos a decirlo con esa metáfora, también el filamento de la bombilla está sufriendo más y llega un momento en el que se apaga y se apaga mucho antes de lo que se debería haber apagado. Ujú. Y aquí ya es cuando empieza también una parte que es como muy triste porque empiezas a ver el deterioro. Porque una vez que él ya ha llegado a esa conclusión, ya empieza la parte del deterioro. Y la parte del deterioro es que él empieza a notar, bueno, aparte de que tú empiezas a ver que su expresión escrita Claro, es diferente, claro, empiezas a volver a como empezabas, sí. con faltas, con expresiones raras, con todo esto. Él también va viendo que tiene problemas de amnesia, te dice que de repente se levanta un día, ve sus escritos de hace 2 semanas y parece que lo ha escrito otro porque no entiende ni la mitad de las palabras. Sí, Pues esa cosa que es una degeneración, es una demencia, que siempre es muy triste y es muy, muy jodida.
Y claro, pero está muy bien reflejada también, claro, porque vas viendo cómo va perdiendo Sí, todas las habilidades. de hecho, hasta el punto de que tiene que dejar su trabajo en la investigación porque ya no tiene capacidad intelectual como para poder continuarla, ¿no? Hay un momento dado que los científicos le habían dado trabajo porque era un tío muy válido, pero llega un momento que ya no es válido y se ve obligado a volver a pedir trabajo a la fábrica donde trabajó, ¿no? Y eso es uno de los momentos más demoledores, aunque hay un episodio que tiene un pequeño rayo de esperanza, ¿no? Y es que hay un momento dado que está en la fábrica, está un poco como al principio, ¿no? Él vuelve a ser una persona intelectualmente inferior y hay un momento dado en que te cuentan que hay un obrero nuevo, un operario, que empieza a hacer mofa de él. Y empieza a reírse de él exactamente como se reían sus compañeros. Pero en ese momento uno de sus compañeros es el que de repente sale a defenderle, ¿no? Y le dice, oye, no, perdona, de Charlie no te rías. Charlie es una persona muy válida, Charlie es una persona que nos ayuda mucho y ya ha habido un cambio, ¿no? Parece ser Sí, que empiezan y yo creo que es el cambio que es la empatía, ¿no? O sea, han visto cómo esa persona ha mejorado intelectualmente y luego ha vuelto a bajar y ha generado la empatía, que a mí me parece que aquí hay uno de los mensajes que da el relato, ¿no? Es ponte un poco en el lugar del otro para tener un poco de empatía y saber qué es lo que ocurre. No esperes que esté siempre a tu misma altura para tener esa empatía. sí, y bueno, y también no sé si es solamente empatía o que también, claro, les da directamente pena. O sea, es un tío que le han estado puteando, hablando mal y pronto. Luego les ha dado sopas con ondas y se han sentido fatal porque le habían estado haciendo la puñeta todo el rato y ya ven que el decaimiento, o sea, la degradación, que es también cuando ya conoces a una persona y ya has llegado a ese tipo de relación, porque aunque no sean amigos, pero tienen determinada relación, te entristece, porque es ver a alguien que le has conocido de otra manera, que lo estás perdiendo y en este caso es por días. Y, o sea, es ver cómo se va derrumbando una personalidad en cuestión de días. Y claro, eso es muy triste. Y bueno, una vez que ya se queda aquí en la fábrica, él también le ves que muchas veces, Charlie me refiero, eh, vuelve a tener esos pensamientos de, bueno, son mis amigos y se ríen conmigo, que son los pensamientos también que tenían antes. O sea, él está está yendo hacia atrás en Sí, sí. en su mentalidad y en su Con su, inteligencia. claro, lo hemos visto con los científicos, lo hemos visto con su compañero de trabajo, lo veremos también con su profesora, con la casera, Sí, con todos. con todos, con Y todos. lo más triste son los momentos en el que él se da cuenta de que le está pasando todo eso. Sí, sí. Él es ¿Sabes? Que a mí eso consciente. me recordaba muchas veces a la gente que tiene Alzheimer, que de repente tiene un momento de esos de brillo que les vuelve un poco todo, o están un poco como más enganchados para luego volver a perderlo. ¿Sabes? Son Sí, como momentos. a mí también me hace reflexionar con un pensamiento que he tenido muchas veces, porque, a ver, al final una persona, cuanto más lees, cuanto más conoces del mundo, por ejemplo, estar muy informado, intentar leer varios medios y saber qué es lo que está ocurriendo, cuanto más sabes de cómo funciona el mundo, en el fondo, muchas veces yo tengo la sensación de que es más difícil ser feliz, porque sabes lo que hay a tu alrededor y te das cuenta de que el mundo, pues muchas veces es puro caos, puro azar, y es una maquinaria que no para, por mucho que tú intentes entenderla, sino que que la maquinaria va a rodar y te va a arrollar, ¿no? Entonces, yo veo un poco reflejado aquí eso, ¿no? Él ha tenido un momento, o sea, él era una persona feliz cuando trabajaba en la fábrica inicialmente en el decaimiento, en un momento dado ha conseguido una cierta iluminación, una cierta educación que le ha hecho ver el mundo como es realmente, un mundo más feo. Y el problema es que cuando vuelve a decaer, cuando vuelve a tener esa regresión a una inteligencia inferior, el problema es que él sigue sabiendo que el mundo es así. Él ya no puede volver a ser feliz y decir, bueno, pues ya entiendo que son bromas y tal. Siempre le va a quedar un puntito en el que dice, vale, pero esto no funciona, ¿no? Que yo creo que es lo que hace que al final tome Sí, la determinación de irse. sí, pero además me parece muy interesante cómo lo trata porque él no lo recuerda como información. Él tiene como una huella sentimental de que él sabe que las cosas no son así. Porque te está hablando de que él le estaba leyendo no sé qué libro y le había resultado cuando se lo leyó, le había dado, causado una impresión brutal y él se acuerda de la impresión que le había causado, pero no de qué iba el libro. Con lo cual él tiene una huella que es sentimental más que Sí, de conocimiento. Él es es lo que guarda emocional, porque es es emocional. emocional porque su cabeza no puede, o sea, como está volviendo a bajar, no puede soportar esa información. Pero en los sentimientos sí, porque claro, eso es inherente al ser humano.
Y él, como tú has dicho antes, pues él decide al final irse porque lo que no quiere es estar dando pena a nadie. Hmm. Y con esto termina el Bueno, relato. realmente el relato termina. Una de las últimas frases es que su deseo es que ojalá que alguien se acuerde y vaya a poner flores a la tumba de Algernon, ¿no? Del ratón, ¿no? Sí, Al claro, final. porque para él, sigue, él de este se sigue acordando. Claro, Pues o la ha sea, conocido cuando era también exacto. Este es uno desde de el esos, principio. es uno de esos relatos que hasta que no llegas al final del todo no entiendes el título del relato, ¿sabes? Y a mí me Sí, sí. parece que es un relato que, a ver, termina de una manera muy amarga. O sea, no vamos a negarlo. O sea, es un relato en el que vas a ver el auge y caída de una persona que en el fondo lo que te está demostrando desde el primer minuto es lo que hemos hablado, ¿no? Las emociones y los sentimientos que tiene, ¿no? Y eso no le va a abandonar. Lo que le abandona es la inteligencia que consigue en un momento dado y luego la vuelve a perder. Entonces, al final, es un relato un poco descorazonador, pero a mí me parece que es un relato muy potente, que además en la forma como está escrito reside toda su magia, por llamarlo de alguna manera. Y entiendes perfectamente que este relato se llevase un premio Hugo al mejor relato corto, porque es espectacular. La novela, a ver, te va a contar más o menos lo mismo, pero está todo más dilatado y se hace un poco más pesada de leer. Vale, yo es que la novela, como ya te he dicho antes, yo esa sí que no la he leído. Pero a mí me parece que el relato es descorazonador de principio a fin. O Sí, sea, sí, no es que tenga un final amargo, es que desde el principio es amargo. sí. Porque realmente tú estás viendo cuál es su vida, lo que le está sucediendo, y lo mires por donde lo mires, siempre hay un toque amargo en todo. Bueno, yo creo que tiene un momento, un momentito de luz, cuando él alcanza un Está cierto. enamorado de la... Sí, alcanza un cierto nivel de inteligencia. Aquí el autor juega con darte esperanzas, ¿no? De que este experimento va a salir bien. ¿Sabes? De hecho, este relato, por lo que he leído en alguna entrevista y tal, parece ser que lo ofreció a varias editoriales, tanto el relato como la novela. Y lo que ocurría es que las editoriales lo que querían era que le diera un final feliz al relato, ¿no? Que Que al final. todas querían que tuvieran finales felices y además Exacto. se lo echaron para atrás 5 o 6, o sea, no Sí, fue sí, uno. exacto. Y él dijo, no, no, es que este relato, la potencia que tiene es que no tenga un final feliz. Está clarísimo. De hecho, sé que hay varias adaptaciones cinematográficas de TV movies y tal, y incluso hay una película de los años 60. Yo no la he visto, no sé exactamente cómo será, pero me parece curioso que la industria de Hollywood haya comprado una película que termine tan descorazonadora como el relato. Entonces no sé si alguno de los oyentes ha visto la película y nos quiere dejar ahí en comentarios, o nos quiere escribir algún correo diciéndonos, oye, pues la película merece la pena porque es respetuosa con el relato y tal. Pues hombre, yo lo agradeceríamos porque yo reconozco que no la he visto y no sé exactamente si Hollywood pasaría por el aro de los deseos del autor. Sí, porque además yo creo que en esa película el actor tuvo un Oscar o algo así, ¿puede ser? Creo que sí, el actor y no sé si el actor y la actriz también o algo así, Es pero que me suena, era Charlie a secas o algo así la sí, película, la me peli se parece. llama Charlie a secas, sí. Sí, Sé que pues luego hay también otra TV movie que no recuerdo cómo se llama, que la protagoniza Matthew Modine, que es de los 90. Creo que hay una adaptación francesa también. O sea, creo que es la típica historia que se ha adaptado varias veces, ¿no? E incluso en algunas de las series de antologías de ciencia ficción que llevan realizándose desde los años 60, pues también creo que en algunos momentos se ha adaptado. Pero la verdad es que si este relato se llega a publicar con un final feliz, yo creo que hubiera perdido toda su potencia, ¿no? Porque en el fondo es un juego de estilo que te está llegando. Simplemente ese estilo lo que te está haciendo es transmitirte lo que le está ocurriendo al protagonista. Entonces es un juego de estilo en el que vas viendo de la degradación a la perfección y luego cómo vuelve a caer, si hace la campana perfecta. Entonces al final eso es lo que hace que el relato tenga potencia. Si realmente solamente hubiera ido hacia arriba y terminase hacia arriba, yo creo que la gente no recordaría este relato tanto. sí, es que es un drama y como tal tiene que terminar mal. Las cosas como son. Exacto, O sea, sí, sí, si no, no tendría sentido. Pues si no claro. sería una historia más. Exacto, exacto. Lo De... lo que le hace brillar a esta historia es precisamente que termine mal, yo creo, ¿no? Y que durante todo ese camino en el que has visto el viaje de Charlie, te esté haciendo reflexionar en cada momento de su viaje intelectual, ¿no? Desde el principio cuando él tiene un nivel bajo y todos sus amigos se ríen de él, hasta cuando él está en el punto álgido, ¿no? Que él de repente es mejor que los científicos, ¿no? O sea, todo eso te está haciendo reflexionar, ¿no? De cómo muchas veces los seres humanos
juzgamos a la gente por su capacidad intelectual, pero también en un momento dado Charlie juzga al resto por su capacidad intelectual. O sea, no podemos acusar a alguien de algo que es inherente a nosotros, ¿no? Que al final siempre estemos jugando a tú eres mejor que yo, tú eres peor que yo, porque al final es inherente al ser humano, ¿no? La propia supervivencia de la especie nos ha hecho llegar aquí pues intentando mejorarnos a nosotros mismos, intentando ser mejores que otros, y al final también hay un componente de lucha tribal, ¿no? Siempre ha habido líderes, gente abajo y todo ese discurso, todo eso lo puedes rascar de este relato, ¿no? Te puedes quedar un poco más en el relato y en las sensaciones, pero creo que a poco que te pones a pensar de cómo funcionamos como especie, como sociedad más que como especie, ¿no? De cómo interactuamos como sociedad, le puedes sacar muchos mensajes a esta historia. Sí, porque además él lo bueno que te va haciendo es que te va pasando por todos los estratos de esa inteligencia, con lo cual te está poniendo cada momento en el sitio y va sufriendo y va teniendo las ventajas que tiene en cada momento de eso. Pero bueno, pues yo creo que ya no tengo nada más que comentar de esto, ¿eh? Sí, la verdad es que... Creo que nos hemos quedado a gusto. Sí, le hemos sacado bastante juego, pero bueno, es un relato que si estáis escuchando el programa sin haberlo leído o sin haberlo recuperado, de verdad, recuperarlo, porque aunque la primera página os va a chirriar mucho, como hemos dicho, o sea, es como ha dicho Javi, es para sacarse los ojos, pero de verdad, o sea, a mí me parece que tiene muchas reflexiones y creo que es uno de esos relatos para poder tener una buena charla de taberna, tomándote una cerveza, un refresco, o lo que te apetezca con los amigos, que en el fondo es lo que hacemos Javi y yo aquí. Es como estar en una taberna. Realmente nos gustaría grabarlo en una taberna, pero claro, el ruido ambiente creo que no sería tan agradable. Iba a ser un poquito más, sí, iba a ser un poquito preocupante, sobre todo para mí que luego lo edito. Exacto, pero bueno, la verdad es que yo creo que es eso, es un relato que da para mucha reflexión y espero que os hayan parecido como mínimo interesantes las que hemos hecho nosotros. Pues nada más, yo también espero que os haya interesado los dos relatos. Pues el primero también merece la pena, es completamente diferente a este, ya os lo he dicho al principio, pero también merece la pena. En ese te vas a estar riendo también un ratito, no es como este. Y bueno, yo creo que hasta el siguiente programa nos podemos despedir ya. Así Sí, que... yo creo que sí. De todas maneras, como este programa ha terminado un poco en bajona, quizás si hacéis el ejercicio de leer los relatos, lo podéis leer en orden inverso y acabaréis Al con revés. el humor. Exacto. Sí. O sea, aquí os hemos... Así vais de abajo arriba. Exacto, os hemos jugado una pequeña mala pasada, pero creíamos que dejar el plato fuerte para el final era mejor. Pero bueno, espero que sepáis perdonarnos. Pues nada, venga, hasta la próxima, hasta luego. Venga, un saludo. Bueno, y la historia de Algernon, de Drax, de Dran y de Síndrome, creo que ya le hemos sacado todo lo que le podíamos sacar sin extendernos demasiado. Esperamos que, como siempre, que os haya gustado y que por lo menos os haya parecido interesante. Estamos preparando también el siguiente programa. El próximo día vamos a hablar de Maldición 5.0 de Liu Cixin, el escritor del problema de los tres cuerpos, que está tan de moda ahora, y La invasión de Aldebarán, de Stanislaw Lem. Si queréis hacernos alguna recomendación o queréis comentarnos algo, podéis contactar con nosotros en nuestro correo, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, o si no, en el Twitter, que es @podcastdpt, o en las páginas de los sitios donde publicamos, que son un montón. También, como siempre, dar las gracias a Jimbur por ayudarnos con las locuciones y con las cuñas, y a Teutidae por dejarnos usar la música que usamos para la entrada y para la salida del podcast. Y ahora sí que sí. Me despido hasta el siguiente. Venga, hasta luego.